Bienvenidos a esta tercera parte de la videoclase sobre la conducta de ingesta, que se integra en el programa de la asignatura Psicología Fisiológica que se imparte en el segundo curso del grado en Psicología. En esta tercera parte vamos a tratar sobre los trastornos alimentarios, sobre la obesidad, que es un trastorno alimentario que se produce por exceso de ingesta, y de la anorexia nerviosa sobre todo, y la bulimia, que se producen por un defecto en la ingesta. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. La obesidad se produce por una razón que en principio es sencilla, porque se ingieren un mayor número de calorías de las necesarias para reponer la energía del organismo. Es decir, hay un exceso de calorías y eso lo que hace, como hemos visto anteriormente, es que se acumula en los tejidos grasos, produciendo la obesidad. En un momento determinado, hace ya algunas décadas, se empieza a comprobar que la obesidad se da en asociación con otros trastornos, en líneas generales y en la mayoría de los casos. Los trastornos con los que se asocia la obesidad son la dislipemia, la diabetes tipo 2, la obesidad, la arteriosclerosis y la hipernutrición, y se llegó a la conclusión de que todos estos síntomas, todos estos trastornos tenían un origen común, y era la insulina resistencia, y se les agrupó bajo el nombre de síndrome metabólico. La insulinoresistencia, lo que está provocando la diabetes tipo 2, que es lo que se produce por esta insulinoresistencia, y que a su vez la insulinoresistencia se está produciendo porque la insulina no está haciendo su acción sobre los receptores, bien porque los receptores estén deteriorados, bien porque falla la insulina a la hora de activar estos receptores. El caso es que la insulina no está cumpliendo su función. Como veíamos antes, unos niveles elevados de glucosa, si la insulina no funciona, los niveles de glucosa se van incrementando, y si los niveles de glucosa están altos, el páncreas va a seguir secretando insulina. Entonces se forma aquí un círculo en el que los niveles de glucosa son muy altos, los de insulina son muy altos, y eso lo que está provocando también es un deterioro en lo que es el proceso de transformación de las grasas, y aquí es donde ya aparecen los otros síntomas, no solamente la obesidad, porque más glucosa va a proveer más energía y va a permitir almacenar más cantidad de grasa, sino que este fallo en la transformación de ácidos grasos lo que produce es, aparte de la acumulación del tejido adiposo, como decíamos, es producir también acumulación de grasa en las arterias, produciendo la arteriosclerosis y un incremento consecuente de la presión arterial. Por tanto, se desarrollan las enfermedades vasculares, porque el problema de la obesidad es un problema muy grave en ocasiones para la salud, y no es un problema simplemente de estética, es un problema que afecta seriamente a la salud, y por eso es un problema que se trata de combatir, porque, como decía anteriormente, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos están preocupados por el incremento de las tasas de obesidad en las poblaciones, sobre todo en la población infantil, pero lo más alarmante de todo es que las estimaciones son que en los próximos años estas tasas, estos porcentajes van a crecer más. Por tanto, es un problema serio al que nos enfrentamos, de ahí la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Bien, lo que hemos explicado anteriormente es un mecanismo que adaptativamente es muy ventajoso porque en momentos en los que no hay disponibilidad continua de alimentos, el hecho de tener un sistema muy eficaz metabólicamente hace que asimilemos, cuando hay disponibilidad de alimentos, todo lo necesario, pero a la vez nos permite guardar también mucha cantidad de alimentos para cuando las demandas energéticas del organismo las requiera. Pero claro, esto que es, como digo, muy ventajoso en un momento de la evolución, en sociedades desarrolladas como la que vivimos, en la que la disponibilidad de alimentos es muy grande, y en la que además la disponibilidad de alimentos ricos en grasas y ricos en azúcares es muy grande también, pues esto se convierte en una clara desventaja y provoca la obesidad. Por tanto, estos autores en el año 92 propusieron la hipótesis del fenotipo ahorrador para definir ese fenotipo que, basado en la insulinoresistencia, es un fenotipo que almacena, que asimila y que almacena mucho. Y, como decimos, y en el libro se explica, es un modelo y un diseño que no es ventajoso para el momento actual, porque se producen trastornos como el de la obesidad.
Esto sucede porque, como hemos explicado también anteriormente, el valor hedónico de los alimentos hace que el organismo y el cerebro esté preparado para comer cantidades muy grandes de estos alimentos ricos en grasas y en azúcares. Es decir, no solamente estamos preparados para comer mucho cuando hay alimentos, sino que además, especialmente, estamos preparados para comer mucho cuando hay de alimentos que son ricos en grasas y ricos en azúcares. En los últimos años se ha desarrollado mucha investigación relacionando la obesidad con el circuito de recompensa, porque se quiere ver o se quiere comprobar si hay una explicación a través de este circuito, algún fallo en estas conexiones que puedan explicar la obesidad, con la idea de buscar siempre un tratamiento que pueda ayudar a la reducción de peso en los sujetos que la padecen. Son muchos los estudios que se han realizado. Algunos autores incluso han llegado a proponer que la obesidad podría ser considerada dentro de los trastornos adictivos en el DMS, pero realmente, aunque los estudios, aunque la obesidad presenta en algunos casos, sobre todo en aquellos casos en los que se produce la obesidad debida a atracones de comida, por ese impulso de comer mucho en un momento determinado, no es exactamente, no se puede decir que el mecanismo de las drogas y el mecanismo de la obesidad que responda a estos atracones sea el mismo. Hay muchos datos que están a favor de eso, y aquí pues uno de los estudios que se han realizado, que aparece y que está descrito en el libro, aparte de otros que también estudiaréis, pues avala el hecho de que cuando a unas ratas se les da la oportunidad de presionar una palanca para obtener azúcar o para obtener cocaína, las ratas presionan más la palanca que les permite obtener azúcar. Aquí en la línea de círculos verdes lo que pueden obtener es las dos cosas, azúcar y cocaína, y cuando solo pueden obtener azúcar, la línea se aproxima mucho a la línea anterior, mientras que cuando solo pueden obtener cocaína, el número de presiones a la palanca disminuye. Esto claramente está indicando que tiene un valor reforzante muy importante el azúcar, que incluso supera al que tiene la cocaína. No obstante, como decía anteriormente, aunque hay muchos datos que hablan en favor de esa similitud de la obesidad que pudiera responder a los mismos mecanismos que responde la adicción a las drogas, bueno, pues esto es todavía un terreno controvertido, hay datos a favor y datos en contra, como digo, pero se sigue estudiando porque realmente es un campo muy interesante que puede llevar a tener un remedio para la obesidad, o por lo menos algo que ayude a combatir la obesidad. ¿Qué factores están determinando la obesidad? Bueno, pues para la aparición de la obesidad son factores genéticos. Se han estudiado, como veíamos anteriormente, la leptina, es una proteína que es un péptido que está es un factor de saciedad que está indicando el cese de la ingesta, y se ha comprobado que efectivamente, tanto en ratones como en humanos, cuando la obesidad es debida a una mutación del gen de la leptina y no hay leptina, pero sí los receptores son funcionales, la leptina está reduciendo considerablemente el peso de los individuos y está promoviendo, por tanto, ese efecto de saciedad al actuar sobre sus receptores. El problema que surge con esto es que realmente en personas la obesidad debida a la mutación del gen de leptina son muy pocos los casos. Se han estudiado otros genes, pero como podéis ver en el libro, son responsables de algún índice de sobrepeso, algo de obesidad, pero en proporciones pequeñas las mutaciones de estos genes. Por tanto, se piensa en un origen poligénico más que en un gen concreto que pueda ser el determinante de la obesidad. Y como hablábamos anteriormente a la hora de hablar sobre el desarrollo del sistema de la ingesta, sobre esas conexiones centrales, durante el desarrollo es un periodo muy susceptible en el que todo lo que está aconteciendo puede determinar que el sistema, cuando es adulto, funcione bien, o por el contrario, que no funcione bien y vaya a provocar algún tipo de trastorno alimentario. Se ha estudiado el peso al nacimiento y en alguno de los estudios lo que se ha comprobado es que cuando el peso al nacimiento está significativamente por encima o por debajo de lo que es la media, correlaciona
con un incremento en el índice de masa corporal. Esto mismo hemos visto en la anorexia nerviosa, que durante el nacimiento, el peso al nacimiento también puede estar influyendo en ese padecimiento de anorexia durante el periodo adulto. Por tanto, la conclusión que cabe establecer es que cuando significativamente el peso al nacimiento se aleja de la media, estaría pues existiendo una vulnerabilidad a padecer trastornos alimentarios en el periodo adulto. También durante el desarrollo las condiciones nutricionales se han mostrado muy importantes a la hora de establecer un circuito funcional cuando el sujeto, durante el desarrollo y luego cuando el sistema es adulto. Aquí os mostramos los resultados de un estudio que se ha hecho en nuestro laboratorio, en el cual se analizó cuál era la expresión de orexina en el núcleo lateral del hipotálamo en animales que habían sido desnutridos. Lo que pudimos comprobar es que significativamente la expresión de orexina, que es la que aparece en estas células, el número de células que expresaban orexina, había disminuido significativamente en los animales desnutridos. Por tanto, es muy importante, y son muchos los estudios que hablan en este sentido, en el sentido de alterar el desarrollo del circuito de la ingesta si las condiciones nutricionales, el peso al nacimiento y otra serie de factores no son los adecuados durante el desarrollo. ¿Cuál es el tratamiento de la obesidad? Todos los investigadores, todos los terapeutas que están involucrados en el tratamiento de la obesidad están de acuerdo en que el mejor tratamiento es una dieta saludable y realizar ejercicio. Es cierto que también a través de los medicamentos se puede ayudar a que la obesidad disminuya algo más, pero la historia de los medicamentos la podéis consultar en un cuadro que, como decía antes, no es necesario estudiarlo, pero sí leerlo, porque así se puede entender cómo los medicamentos que se han autorizado por los organismos competentes en el momento para que puedan ser utilizados, porque se han comprobado mediante ensayos clínicos que sí producían ese efecto de reducción de peso, cuando se han administrado a las personas se ha comprobado que los efectos secundarios que provocaba podrían llegar a ser graves y se han retirado. En este momento el que está autorizado es el Senical, cuyo principio activo es el orlistat, que lo que hace es reducir la absorción de las grasas, lo que impide es la transformación de los triglicéridos a los ácidos grasos en un porcentaje determinado, y lo que se ha visto es que tiene cierto efecto secundario sobre el funcionamiento gastrointestinal, pero de momento este medicamento sí está autorizado. Cuando la obesidad llega a poner en riesgo la salud de las personas, se utiliza la cirugía bariátrica. Solamente está en principio recomendado para esos casos en los que la vida está en riesgo. La cirugía bariátrica, pues hay varios sistemas, estos son dos de los que son más utilizados, el cerclaje y la derivación gástrica, y en principio funcionan de la misma manera, reducen el estómago para que la cantidad de alimentos que se ingieran sea menor. En cualquier caso, como digo, la base del tratamiento es la dieta y la realización de ejercicio. Pasamos ahora a la anorexia. La anorexia se produce por una restricción muy seria de la dieta. Parece ser que hay factores que predisponen a padecer la anorexia nerviosa, parece que hay factores genéticos que pueden estar contribuyendo y factores biológicos. La cuestión es que estos factores que están predisponiendo cuando durante el periodo de la adolescencia pues las personas están sometidas a cierto estrés, un cambio en las hormonas, la pubertad, finalización del desarrollo y factores culturales, la probabilidad de que aparezca la anorexia es muy grande. La anorexia, como sabéis, la padecen las mujeres en una proporción muchísimo más elevada que los hombres, y, como digo, puede haber esa predisposición, aunque en realidad sobre la anorexia se conoce poco. Se conoce poco porque lo que sí comienza siempre con practicando una dieta que por esta vulnerabilidad y por estos factores desencadenantes acaba siendo una dieta muy restrictiva. En principio hay una pérdida de peso y puede haber una recuperación en este punto, pero
si se continúa, puede haber una serie de cambios neurológicos que hagan de esta una enfermedad crónica que va a cursar con otro tipo de trastornos que de nuevo va a hacer que la dieta sea más restringida. ¿Qué es lo que está produciendo la anorexia nerviosa? Como decíamos antes, puede haber factores genéticos y factores biológicos, pero en realidad no, el problema que tiene el estudio de la anorexia es que cuando se diagnostica, las pacientes ya llevan un tiempo muy importante haciendo una restricción de la dieta, por tanto, su estado en ocasiones ya es un estado de desnutrición. Por tanto, los síntomas que se presentan a nivel biológico no se sabe en ocasiones si son la causa o si son el origen, o son la causa o son el efecto de esta restricción tan severa de la dieta. En realidad no hay un acuerdo generalizado sobre esta materia. Si en la medida en la que se comprueba que algunos rasgos de personalidad y algunos otros factores biológicos puedan permanecer una vez que, o puedan desaparecer una vez que la anorexia se ha finalizado, en la medida en la que esto pueda desaparecer, pues se puede pensar que o sean la causa, pero como digo, cuál es la causa y cuál es el efecto en este momento son cuestiones que permanecen todavía en estudio. En el tema podéis ver algunos de los estudios que hay hacia dónde apuntan estos. Finalmente, la bulimia es un trastorno que cursa con atracones de comida. La bulimia puede aparecer en pacientes con anorexia, pero no siempre se da asociado. La bulimia en sí misma es un trastorno, lo que ocurre es que no se refleja tanto en la pérdida de peso porque como se vale de purgas, es decir, la conducta es atracones y luego purgas a través de vómito o de otros medios, no se llega hay nutrientes que se están asimilando, por tanto no se llega a perder tanto peso como en la anorexia. En la anorexia además se asocia en ocasiones con un incremento excesivo de la actividad física y en el texto podéis ver un modelo en animales que se ha utilizado de anorexia basado en actividad, que de alguna manera replica en algunos aspectos la anorexia y que es otra de las vías de estudio que pueden orientar sobre cuáles son las causas y los posibles efectos de estos trastornos. Y con esto finalizamos ya las tres partes de la clase sobre la conducta de ingesta. Muchas gracias por su atención y espero que estas breves indicaciones y estas orientaciones generales sean útiles para el estudio del tema. Muchas gracias.